Entonces, ahora sí, comenzamos con la clase. Les decía que el homenajeado de hoy es Carl Pearson. Y yendo a Wikipedia, me llamó mucho la atención que es considerado uno de los fundadores de la bioestadística. En realidad, Wikipedia decía es considerado el fundador de la bioestadística. Después fui a otras páginas en otros idiomas y decía es considerado uno de los fundadores. Entonces, no me queda claro eso, pero de todas formas, la contribución de Pearson a la estadística en general y a la bioestadística es innegable. Entonces, hoy vamos a ver más test de distribución, es decir, más test de modelo, y en particular dos test. Pero vamos a hacer un repaso de la clase pasada porque hay una cosa que quiero precisar. Entonces, el plan de la clase es el siguiente. Vamos a repetir las transparencias de la clase pasada en forma más o menos rápida, porque había un número, un valor en el que yo me equivoqué y ahora quiero dárselos bien, ¿sí? Un 1,90 y pico que aparecía, no sé si se acuerdan, es en realidad 1,30 y pico. El error se debe a que me confundí de tabla, digamos, pero no es un error grave, pero igual quería dejarlo establecido con claridad. Entonces, Profe, sí, pero en las diapositivas ya lo corregiste, ¿verdad? en las diapositivas lo corregí, exacto. Ahí va, Lo que perfecto. pasa, gracias, lo que pasa es que no puedo corregirlo en el video, digamos, no tengo el suficiente arte, digamos, de editar video como para corregirlo, entonces lo vamos a repetir ahora. Está buena la observación, quiere decir que ya miraste las diapositivas. Genial, entonces vamos a pasar rápidamente por eso, remarcando los momentos en los que hay un pequeño cambio, y después vamos a meternos en el test de Lilefors, el test de normalidad de Lilefors y la prueba chi cuadrado de Pearson. Ustedes dirán, ¿por qué si hay dos nombres, Lilefors y chi cuadrado? Dedicamos la clase de hoy a Pearson, y la respuesta es que las contribuciones de Pearson fueron mucho más significativas que la de Lilefors. Bien, entonces, acá lo que voy repasando lo más importante. Tenemos una hipótesis nula en la cual nos preguntamos si f es igual a f0. Es decir, lo que estamos haciendo es un test de modelo, ¿entienden? Los procedimientos estadísticos se basan en modelos. Uno sabe que los datos corresponden a un determinado modelo, entonces procede, ¿sí? Entonces ahora tratamos de responder si mis datos responden a un modelo. Bien. Entonces, ¿cómo es la distribución? ¿Se acuerdan que la distribución es esa línea, esa función creciente, ¿sí? Que viene de menos infinito en 0, va subiendo y sube hasta 1 en más infinito? Entonces, nosotros tenemos a partir de la muestra una manera de aproximarla, que es la construcción de la distribución empírica. ¿Cómo es? Distribución empírica que tiene esta forma, lo que hace es en cada punto cuenta la cantidad de datos que quedan a la izquierda. ¿Tá? Eso lo hacen si ustedes dejan el punto fijo, ¿sí? Ahora, si ustedes piensan el punto móvil, entonces si ustedes están muy negativos, no va a haber ningún punto. Es decir, pueden ir suficientemente negativo para que no haya ningún punto a la izquierda. Y hago mal, ayer quedamos en acuerdo de que se ve en espejo, entonces la izquierda para ustedes es acá, quiere decir que ustedes van bien a la izquierda y no hay puntos. Cuando empiezan a mover el valor, en un momento aparece un punto y pegamos un salto, seguimos, cuando aparece el segundo punto, pegamos el segundo salto, entonces tenemos una escalera, que es así. ¿Tá? Esa escalera es la distribución empírica. Y si la hipótesis nula es cierta, nosotros probamos que este Fn converge al F0 de X, ¿sí? Eso es la escalera para tres datos, y este es el hecho de que la escalera converge. Entonces aquí se ve, por ejemplo, la convergencia de la escalera en azul y la función roja, que es la teórica. Bien, entonces, Kolmogorov propuso construir el estadístico Dn, que es el supremo de las diferencias verticales entre la escalera y la función. Yo le digo escalera porque es una palabra más coloquial y se entiende y es bien claro, pero si ustedes están en el ómnibus y quieren llamar la atención, dicen distribución empírica, ¿sí? O quieren impresionar a un amigo. Ustedes no hacen eso, yo lo sé, pero bueno, o una chica, o un chico, no sé. Bueno, disculpen el comentario, pero lo que quiero decir es que esa escalerita en realidad es una distribución, ¿sí?
Y bueno, y eso se puede definir para más datos, pero lo importante es que Kolmogorov demostró un teorema, que es este que está acá, que nos dice cuán chiquita es, no solo que converge, sino cuán chiquita es. Y para saber cuán chiquito es algo, tenemos que poner una lupa. Y la lupa que nos dijo Kolmogorov que había que poner es de tamaño o de multiplicación por raíz de n, raíz de la cantidad de los datos. Entonces, si multiplicamos eso chiquito por la raíz de n, nos queda una cantidad que es del orden de 1 o 2 unidades o 3, ¿sí? Pero lamentablemente no siempre es una constante eso, ¿sí? Pues si fuera una constante sería más fácil. Hay una oscilación intrínseca que no se puede eliminar y nos queda una variable aleatoria acá. Es muy importante saber que esta distribución no depende de cuál es F0, cuál es la F. Esto funciona siempre y el límite es el mismo. Quiere decir que ustedes usan la misma tabla para cualquier test. Es decir, si ustedes quieren saber si los datos son uniformes 0,1 o son exponenciales de parámetro 1 o son normales típicos, ustedes usan la misma tabla. Y por eso es una situación parecida a la del teorema central del límite. Es una situación bastante frecuente en estadística. Lo que pasa básicamente es que de cerca los datos tienen distintas formas, ¿sí? De cerca. Quiero decir, uno mira un dato uniforme, datos uniformes, y son distintos a los datos normales. Pero cuando hay muchos datos y uno los escala bien, ¿sí? Se pone en el centro y los estira o los comprime, entonces siempre se ven de la misma forma. Es una situación bastante frecuente en estadística. Esta es la distribución de la K de Kolmogorov. Más o menos va de, yo qué sé, este valor, ¿cuánto será? Me responden por chat, ¿qué les parece ese valor? O por audio. 0,39. Bueno, muy bien. 0,30, es 0,5, poquito menos de 0,5. Ah, y acá en el 2 como que ya se durmió. Quiere decir que hay muy poca probabilidad de que sea mayor que 2 o menor que este 0,39, digo. Porque no es exactamente 0, pero queda muy poca área. Y el tema es que si esto es grande, yo rechazo la hipótesis nula. Entonces la pregunta es cuánto tengo que poner acá, cuál es el valor crítico que me deja un 5% de los datos. Fíjense que nosotros somos guapos porque nosotros decimos, el 5% es una probabilidad tan chiquita que no va a ocurrir en una vez. Es brava esa, ¿no? Porque en realidad si eso lo hacen toda la vida, lo van a hacer muchas veces. ¿Sí? Si ustedes trabajan en el laboratorio de química analítica o en el laboratorio de virología y hacen test y tubos de ensayo, miden, PCR, no sé, todo eso. ¿Sí? Fíjense en un test de COVID, por ejemplo, para decirlo con algo que es muy cotidiano. Decimos, bueno, el test de COVID suponga que no se equivoca con un 5%. Entonces, de cada 100 personas, el 5 se equivoca. Y se contagia a todo el mundo. En realidad no pasa. Y eso Moratorio y Pilar Moreno lo saben muy bien, digamos. El test es bastante preciso cuando, es muy, muy preciso cuando da COVID. Busca mucho, 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 ¿sí? Incluso encuentra personas que no tienen síntomas, que no se sienten enfermas, en fin, y tienen un poquitito del virus y el método lo detecta. Pero bueno, eso respecto del 5%. Y bueno, entonces el test se hace, buscamos un casero, que es el cuantil, 95%, calculamos el estadístico y nos fijamos si caemos en la región crítica o no. Y esta es la transparencia corregida, ese es el 1,36, el valor bueno, que antes decía, en realidad decía 1,92 y 1,96 las dos cosas. Y es un detalle, ¿no? No es importante conceptualmente, pero bueno, yo quería que estuviera bien y acá lo corregimos. Entonces ese es nuestro valor crítico, 1,36. Y bueno, entonces hacemos el test con eso. Eliminé el ejemplo porque ya se los conté. También el test de Kolmogorov se sirve para dos muestras, ¿sí? Entonces en dos muestras lo que tenemos son dos escaleras. ¿Ah? Y lo que es lindo de esto es que no importa el modelo. Gracias Lucía por aclarar.
no importa el modelo, son dos escaleras. Las escaleras son iguales o distintas. ¿Tá? Entonces, es una prueba estadística muy, muy generosa, quiero decir, se puede aplicar en muchas situaciones, ¿sí? Sobre todo en ensayos clínicos. Entonces, acá la estadística es un poco diferente porque las muestras pueden tener distinto tamaño. Una muestra es tamaño M y la otra es tamaño N. Entonces, es M por N dividido M más N. Y esa estadística es la que tiende a la misma variable de Kolmogorov. Y bueno, y acá teníamos el test con 50. Hacíamos las cuentas, perdón, vamos a leerlo en detalle. Teníamos un medicamento que le aplicamos a un grupo de 50 personas y a las otras 50 le damos el placebo, y medimos una variable de interés clínico. Y queremos saber si esa variable cambia como efecto de la aplicación del medicamento o no. Entonces, bueno, los grupos tienen que ser similares, de personas de características similares, tienen que tener la misma variable clínica o la misma propensión a la enfermedad o lo que sea, digamos. Supongan, a mí siempre se me ocurre la hipertensión, porque es una enfermedad bastante frecuente, digamos, y bastante medicamentada, que la gente toma, la gente mayor, digamos, toma pastillas para controlar la presión, y bueno, entonces podría ser personas que tienen presión. Y nos preguntamos si las distribuciones son iguales. Entonces, hacemos la cuenta, esta mn sobre m más n, esto como n es igual a m nos da n cuadrado sobre 2n, n sobre 2 nos da 25, porque n es 50. Y bueno, y el k, como medimos el 0,32, esto yo hice el ejemplo en R y saqué el valor, me da 1,6. Entonces fíjense que acá yo rechazo con el nivel 1,36. Y con el nivel anterior de 1,92 no se rechazaba. En particular por esto quería mostrarles este test. ¿Tá? En realidad ustedes en la práctica están protegidos porque van a hacerlo esto en R. Y el R no se equivoca, ¿sí? Por lo menos... Profe, Sí, no termino de entender por qué rechazas la hipótesis nula. porque 1,6 es más grande que 1,36. Y eso quiere decir que el test, o sea, que el... Vos vas ¿Cómo se dice? acá. Fíjate dónde te cae tu valor. Te cae acá 1,6. ¿Sí? Se ve la flecha, ¿no? Claro, sí, La sí, flecha sí. del cursor. Entonces te cae en la región de sospechosa. Crítica. Crítica, claro. Ah, o sea, claro, si es mayor o igual a ese valor, es crítica. Claro. Es como Está. que vos decís, bueno, yo espero que esta diferencia no sea muy grande. Y te da grande. ¿Tá? El tema es que lo difícil es distinguir entre grande y no grande, digamos, porque es un continuo. En realidad la distinción es arbitraria. Pero lo que se hace en estadística es decir, bueno, el 5% de los valores más grandes son los de rechazo. Y este está entre los valores más grandes. ¿Sí? Bien, gracias. No, de nada más. Bien, entonces estábamos en esa situación, les decía que con el número equivocado daba otra cosa, y listo. ¿No? Es lo que dio. Y en realidad esto, yo generé estos datos y generé normales, y les puse media, una media tenía media 0 y la otra tenía media 0,05 si no recuerdo mal. Pero tenía una diferencia bastante notable. No tanto como la de la escalera. Es decir, si ustedes tienen estas dos escaleras y les preguntan si las muestras son iguales, ustedes dicen que no, ya visualmente se ve, digamos. Ahí podemos pensar en el p-valor. ¿Se acuerdan que el p-valor medía la probabilidad de rareza? ¿Sí? Quiero decir, a ver, el p-valor en este caso es menor que 0,05. Porque el p-valor es como el límite de la región crítica que me rechaza. Entonces, si ustedes están muy en la cola, muy en la punta, la colita de probabilidad en realidad es para el otro lado, la colita de probabilidad es muy chiquita. Entonces, un p-valor muy chiquito quiere decir una cosa muy rara. La pregunta es, ¿con qué probabilidad me encuentro yo este valor en la hipótesis nula? Entonces, si me lo encuentro con
menos del 5%, digo, en realidad sospecho, la hipótesis nula no es cierta. Y no digo que no sea cierta, digo que hay evidencia estadística para rechazarla, ¿sí? Porque como explicábamos, los procedimientos estadísticos no estudian causalidad, digamos, estudian simplemente relación entre datos. Entonces, esto es lo que hacemos en el test de dos muestras. Y bueno, entonces, hasta aquí llegó el repaso. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario en particular de lo que corregimos. No sé si les queda todo claro. ¿Se acuerdan que además yo me equivoqué doblemente? Porque en un lugar decía 1,92 y en otro 1,96. ¿Sí? El error ese se debe a que el 1,36 multiplicado por la raíz de 2 da el valor que yo les dije, y está tomado de una tabla para que se aplique en otra situación, no en esta, ¿no? Pero es eso. No sé si alguna pregunta, algún comentario. ¿Seguimos? Sí, yo te quería preguntar si vos hoy diste ejemplos de qué podías construir con la, ¿cómo es? Con la función empírica y diste ejemplos que en tipo normal 0,1, exponencial de parámetro 1, todo como medio perfectito, pero no puedes estimar otras de otros parámetros. Sí, claro. Sí. Era Por eso. ejemplo, una exponencial de parámetro 2,72. Sí, 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 88. sí, 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 sí. Perfecto, gracias. No, lo que pasa es que yo lo hice un poco de gusto y eso tiene que ver con lo que sigue y van a ver por qué. Pero no sé si hay alguna pregunta o comentario más. Lo clave del test que estudiamos, déjenme ver qué hora estamos. No, sobre todo yo tengo que serenarme, porque si no se me van a acabar las transparencias en 5 minutos. Entonces yo hago, me sereno. No, porque como repetíamos fui muy rápido y pasé cosas por arriba. Bien. Entonces, lo que yo quería destacar en la situación anterior es que la hipótesis nula consiste de un solo modelo, una sola distribución. Quiere decir que no sirve, por ejemplo, para saber si los datos que tenemos son normales, en el sentido de que es una distribución normal con una media y una varianza que no conocemos. ¿Me entienden? Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿mis datos son normales? Entonces ahí mi hipótesis nula es una familia de distribuciones. Pero si son las infinitas campanas de Gauss, y la pregunta es si mis datos obedecen a alguna de ellas. Esa es una pregunta mucho más difícil, porque se dan cuenta que la hipótesis nula es infinita, tiene infinitos puntos, pero igual no son todos los casos. Es muy importante saber si los datos son normales, sobre todo porque muchos procedimientos estadísticos están basados en la normalidad, ¿sí? En la gaussianidad de los datos. ¿No? Entonces, es una buena práctica cuando ustedes van a aplicar un procedimiento estadístico basado en la gaussianidad, testear si los datos son gaussianos o no. Pero si ustedes van al test de Kolmogorov, ustedes para aplicarlo, de Kolmogorov-Smirnov, tienen que saber la media y la varianza. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en la situación cuando se desconoce la media y la varianza? Ustedes ya saben la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es lo que se hace cuando no se conocen los parámetros, pero se conoce la muestra? Se estima. Se estima, sí. Entonces la pregunta es, estimamos los datos. ¿Ah? Entonces supongan que el promedio me da un valor, la varianza me da un valor. Entonces ahora tengo una normal con ese mu y esa sigma. Entonces la tentación es hacer el test de Kolmogorov para parámetros estimados. ¿Sí? ¿Entiende? Como dice, bueno, yo estimo, la media me dio 1,5, la varianza me dio 2, a partir de los datos. Entonces yo construyo mi distribución empírica y me pregunto, ¿esta distribución empírica es normal? ¿Cuánto dije? 1,2, 1, 1,5, no me acuerdo, ¿sí? Con los parámetros estimados. Y eso es razonable. Pero Lilefors se dio cuenta de que en realidad, cuando ustedes estiman los parámetros, ustedes acercan la distribución teórica, que ya no es tan teórica porque tiene información empírica, a los datos.
ustedes la acercan. Entonces la distribución límite que funciona no es la misma. ¿Entienden? Es como que converge más rápido. Entonces, hay otra distribución límite. Hay otro teorema central del límite, es diferente al de Kolmogorov. Sencillamente porque las dos cosas que ustedes están comparando, la Fn y la F con los parámetros estimados, tienen información de los mismos datos. Entonces, si se equivoca una, se equivoca la otra y tienden a estar más juntas, ¿no? Entonces, se hace un test parecido, pero con otros valores críticos. Entonces, como bien dijeron, se estiman los parámetros y se mide la distancia de Kolmogorov entre la distribución con los parámetros estimados y la distribución empírica Fn. Nosotros tenemos la suerte de que usamos el R, entonces el R hace eso por nosotros. Entonces, como les decía, como ambas distribuciones dependen de los datos, no se cumple el teorema de Kolmogorov. Y la distribución límite ahora depende de la familia considerada, ¿sí? Ya no es aquello de que para todas las familias teníamos una distribución universal. Y este señor, Hubert Whitman Lilliefors, en 1928-2008, fíjense en que falleció en 2008, quiere decir hace unos 10-12 años, calculó mediante simulación los intervalos para construir regiones críticas. Y esto es un procedimiento, es decir, no pudo, o no supo, o no se sabe, no pudo él y nadie sabe, hacer las mismas cuentas teóricas que hizo Kolmogorov para obtener esa distribución linda acá. Entonces lo que hizo fue hacer una distribución empírica, ¿entienden? Hizo muchas veces con la hipótesis nula y la hizo empírica y sacó las tablas de ahí. ¿Tá? Es decir, en vez de hacer el cálculo en el mundo teórico, como hizo Kolmogorov, lo hizo en el mundo empírico. Pero lo importante de Lilliefors es que él se dio cuenta de que no había que usar las tablas de Kolmogorov, ¿entienden? Que capaz que antes se usaban y la gente pensaba que funcionaba y se equivocaba, más de lo que debían, ¿no? Porque nosotros nos podemos equivocar un 5%, pero se equivocaban. Entonces, ¿cómo es la historia? El test de Lilliefors, entonces, es distinto si ustedes hacen test de normalidad, test de exponencialidad, test de uniformes. Si es siempre distinto, siempre hay que usar otra tabla. El test que nosotros vamos a ver es el más importante, que es el de normalidad, ¿sí? Entonces, fíjense, la hipótesis nula es que F pertenece a la familia de las normales mu sigma cuadrado, ¿sí? Quiere decir que la hipótesis nula es que F pertenece a un conjunto. Es lo que yo les decía, en realidad se puede parafrasear diciendo F es normal, con parámetros cualesquiera, los que sean, no importa. ¿Tá? Esa es mi hipótesis nula. Entonces yo tengo que determinar si F es normal. El procedimiento es estimamos mu y sigma cuadrado. ¿Tá? Entonces, tenemos la distribución empírica Fn y la distribución phi. Yo le puse el phi grande para recordar que es la distribución normal, ¿sí? Pero con los parámetros estimados. En realidad, fíjese que la distribución normal es una integral, no es ni una función que podamos escribir con una fórmula. Es la integral de la densidad normal. Entonces la densidad normal era aquella del billete alemán, ¿se acuerdan? E a la menos un medio de x menos mu cuadrado dividido sigma cuadrado, y todo eso dividido por raíz de 2pi sigma cuadrado, ¿sí? Entonces calculamos la distancia como antes, entre esas, pero acá está lo que les decía que es importante entender. Esta Fn y este n indica que estamos usando los datos. Y esta phi depende de los parámetros, tiene inyectados los parámetros estimados. Entonces ambas cosas dependen de la muestra. Entonces naturalmente lo que Lilliefors se dio cuenta es que estas dos cosas están más cerca de lo que deberían si esta no dependiera de la muestra. ¿Entienden? Entonces un valor más chico igual es más sospechoso que en el test de Kolmogorov. Y bueno, entonces acá les traje un poco de prehistoria de la estadística. ¿Cómo se determina si el estadístico ese que ustedes calculan es raro o no es raro? ¿Es crítico o no es crítico? ¿Es sospechoso o no es sospechoso? ¿Sí? ¿Cuál es el límite? Entonces lo que hizo Lilliefors, y esta tabla está tomada en su artículo mismo,
es calcular para distintos alfas, los alfas son los que están acá. ¿Se acuerdan que alfa se llama significance, la significancia? ¿Cómo se podría traducir significance? ¿Cómo lo traducirían ustedes? Porque significancia es feísimo. Está, pero si vos decís que algo es significante o insignificante, está bien que haya una significancia. O validado, algo así. ¿Cómo? Validad, validez. Sí, de validez. Sí. Sí, no sé, yo sí, la palabra significancia está bien lo que dice Mauro, es el que decía, pero solo la conozco de los test, no sé, no la uso en la vida cotidiana. Pero bueno, está. Sí, ¿no? Es eso, pero sí. Está re bien, ¿Eh? significancia. ¿Cómo? Que está bien significancia. Está bien. Está, le Digo, le conformo. podemos decir así, por más que no se llame así. No, bueno, nosotros tenemos como una obligación moral de usar los términos que se usan en la estadística, no es que estemos inventando términos. Pero yo quise detenerme acá porque la palabra es un poco infrecuente, es insignificante. La palabra misma, digamos, se usa muy poquito y en realidad, es decir, la idea es que lo insignificante no ocurre en la hipótesis nula, de alguna forma, ¿sí? Entonces, el nivel que nos fijamos es un 5% y lo que nos dice Lillefors, este señor, es cuáles son los límites dependiendo del tamaño de la muestra, la cantidad de datos que tengamos, y del nivel de significancia. Bueno, entonces, ¿en qué nivel de significancia nos vamos a parar nosotros? ¿En cuál columna? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta? ¿En cuál nos paramos habitualmente? En 0,5, ¿no? En 0,5, punto 0,5, sí. En realidad, a ver, los cursos de estadística más teóricos tienen un alfa, ¿sí? Y hacen todo con alfa. Y en los ejemplos hacen el punto 0,5. Como nosotros tenemos un curso más aplicado, tratando de contar las cosas más cerca de las aplicaciones, entonces yo siempre digo que el alfa es 0,05. Pero ustedes no tienen que desconocer, digamos, que la significancia puede cambiar, sobre todo dependiendo de la situación, digamos, o de la gravedad, o de la importancia de lo que ustedes están midiendo, la importancia de equivocarse, ¿sí? Ustedes le dan una cierta probabilidad de equivocarse y usan un distinto alfa. Si no se dice nada del alfa que se usa 0,05. Entonces lo que se ve es que en realidad, esto no está bueno porque no se ve que se van pegando a la asintótica, pero en realidad si nosotros sacáramos el raíz de n, es decir, de la estimación, veríamos que estos números se van haciendo todos iguales y convergiendo a este punto 886 sobre raíz de n, ¿sí? Punto 886 sobre raíz de n. Quiere decir que si n es mayor que 30, el casero que ustedes usan, vamos a llamarle L0 en honor a Lillefors, la diferencia entre lo crítico y lo frecuente, entre lo insignificante y lo significante, es 0.886 dividido raíz de n. ¿Tá? Entonces, si ustedes se acuerdan, el valor corregido que corregimos hoy, ¿cuánto era en el test de Kolmogorov? Porque la raíz de n va multiplicando al de n, ¿sí? La raíz de n en realidad la pasa multiplicando. No sé si se acuerdan, pero en el test, cuando nosotros hicimos el ejemplo, acá se ve el estadístico que ustedes obtienen, lo multiplican por, bueno, en este caso raíz de n sobre 2, pero por la raíz de n, ¿sí? Lo pasa multiplicando.
Entonces, este valor 1,36, ¿quién vendría a ser? Vendría a ser el valor que se compara con el punto 886. ¿Entiendes? La distribución de Lilefors para el test de normalidad es una distribución que todavía está más. Vieron que la distribución de Kolmogorov está bien, es bien comprimida. ¿Sí? Esta está más comprimida todavía, porque lo raro llega antes, en punto 886. Y lo raro quiero decir probabilidad menor que 0,05. ¿Tá? Lo extraño, lo sospechoso, digamos. Lo crítico, lo insignificante, no sé, díganle como quieran. Pero se entiende eso de que entienden que ese punto 886 es el valor que se compara con el 1,36. Profe, Sí, ¿cuánto era el N en el ejemplo? 50. 50. Sí, lo que pasa, y eso tiene que ver con el error que yo cometí. Vieron que la gente cuando se equivoca le gusta decir por qué se equivoca como para sacarse culpa. ¿No le pasó a ustedes? Sí. Bueno, entonces yo me dije, no voy a decir por qué. Pero bueno, cedo a la presión. El valor que yo puse es para el 1,92, es para los test de 2 muestras, no para los test de una muestra. Ese fue mi error, ¿sí? Entonces, en realidad, en los test de 2 muestras aparece este 2 acá, que multiplica, si lo pasa multiplicando al 1,36, les da el 1,90. Pero lo importante, lo importante de esto conceptual y que nos ayuda a entender bien qué es lo que estamos haciendo es, la distancia entre las dos distribuciones es una cosa muy chiquita que tiende a cero. ¿Ah? Entonces, para normalizarla o para tener un teorema o para que eso se convierta en un número que podamos ver, le tenemos que aplicar una lupa. Esa lupa es raíz de n. En el caso de Kolmogorov, de una muestra, y en el caso de Lilefors. En el caso de 2 muestras es m por n sobre m más n. Depende de los dos tamaños, ¿sí? Entonces acá, como el raíz de n está dividiendo, ya esto está en tamaño sin lupa, ¿entienden? Entonces tenemos que comparar la distancia pura. Pero a nosotros nos gusta más en el curso enseñar raíz de n por la distancia, ¿está? Pero bueno, ese es el punto 886, el valor crítico que vamos a usar, ¿sí? No sé si hay más preguntas o comentarios. ¿Que vamos a usar tipo siempre? Siempre que ustedes tengan un test de normalidad con parámetros estimados y tomen el alfa 0,05 y tengan más de 30 datos. Es decir, siempre no. Pero siempre que se cumpla eso. ¿Me entienden? Over 30 es más de 30 datos. Ahí va. Pero no te da cosas muy distintas si tienes 31 que si tienes 500. No. Está buena la pregunta. Esa es la fuerza de los límites. Es decir, vos tenés una cosa que viene así bajando y de repente se hace como una asíntota. Claro, pero si vos haces esa cuenta, cuanto más grande es el denominador, te cambia el número. Ah, sí, claro. Lo que te da igual es la raíz de n por la distancia. Ah, por la distancia. Claro, está buena la pregunta porque es exactamente lo que pasa en los teoremas límites. Hay 2 teoremas límites básicos. Uno es la ley fuerte y el otro es el TCL. La ley fuerte dice que el estadístico converge a un valor. Ujú. Y el TCL lo que dice es cuán rápido converge a ese valor. Como diciendo, ¿qué tamaño de lupa tengo yo que poner para ver eso en escala normal? Entonces, en general, la lupa en estadística, en muchas situaciones a raíz de n. Ujú. Es casi como una velocidad universal, digamos. Hay algunas Mirá. situaciones en las que no, pero está. Entonces, lo que vos decís se ve en el raíz de n. Pero la Claro. magia es que si vos tenés 30 datos, la distancia es más o menos grande para que vos cuando la multipliques por raíz de n te da 1 más o menos, o entre 1 y 2. Claro. Cuando vos tenés 500 datos es mucho más chiquita y la multiplicás por raíz de 500 y te queda un valor entre 1 y 2. Ahí va. Está Ese bueno es eso. sí, es que, claro, uno lo enseña, lo enseñamos acá en un curso de bioestadística, pero a la humanidad le costó
y cuando digo la humanidad, digo los científicos más brillantes. El teorema central del límite, la primera versión para esquema de Bernoulli es de 1812, ¿sí? Debido a De Moivre. Y la ley de convergencia era de Bernoulli de 1713. Quiere decir que pasaron 100 años entre la primera demostración de la convergencia de las frecuencias al promedio y el TCL, que es la velocidad, ¿sí? Y bueno, está claro que en esa época las cosas debían ser mucho más lentas, ¿no? Claro. En particular la gente se mandaba cartas. ¿Se imaginan ustedes un mundo con cartas? Sin WhatsApp. Increíble. Sí, sí. A mí Otro mundo. Sí. Está bien, gracias. Otros tiempos, ¿no? No, digo, pero ahora va todo mucho más rápido, pero de todas formas 100 años es un pedazo de tiempo, ¿no? Por eso digo, nosotros a veces tratamos de enseñar cosas que a la humanidad le llevó mucho tiempo entender y pretendemos que de una clase para otra los estudiantes las absorban, ¿no? Y bueno, por eso las cosas son difíciles y hay que estudiar y pasar por arriba. Bien, entonces este es el valor crítico, el punto 886 del test de Lilliefrost para normalidad. Si ustedes, por ejemplo, tienen sospecha de que los datos son exponenciales, pero no conocen el parámetro, entonces hacen lo mismo, pero tienen que usar otra tabla. ¿Va? Tienen que usar una tabla que simuló también Lilliefrost, que les va a dar otros valores. Bien, en realidad esto la traje retrospectiva porque hace unos 10 años, ¿o cuántos años? En el curso de bioestadística los estudiantes tenían que sufrir estas tablas. Ahora esto es, por suerte, historia. Bueno, entonces, ¿cómo se hace en R? Cargo mis datos en muestra, ¿sí? Muestra le llamo a los datos. Que los puedo simular para hacer un ejercicio, o puedo ir, como se acuerdan, a tomar muestras o de química analítica, o a la laguna, o a donde sea. Para hacer el test de Lilliefrost, el test de Lilliefrost no viene cargado en el core del R. Quiere decir, no viene cargado en las funciones básicas. Tienen que añadir un paquete. ¿Tuvieron que añadir un paquete alguna vez en R? Yo no. Pero entienden qué es lo que... Como el R es software libre, hay toda una comunidad de estadísticos y computadores que permanentemente lo usan, y los más avesados, digamos, los tipos más finos para el uso, permanentemente están produciendo paquetes nuevos. Entonces hay un protocolo de validación de paquetes. Uno no puede integrar al R lo que uno quiere, pero hay como un core team, un equipo de expertos que lo mantienen, y hay determinadas especificaciones, y bueno, y si uno cumple esas especificaciones, su resultado estadístico puede estar programado y la gente lo puede usar, ¿sí? Entonces esto es algo que hicieron unos estadísticos. El R también lo hicieron estadísticos, ¿no? Pero bueno, entonces instalan el paquete Nortest. Ahí es la cuarta ventana. Esperen que... en la cuarta ventana hay una pestaña para instalar paquetes, y buscan, ponen Nortest, instalar, es bastante sencillo, y luego tienen que escribir este comando, library Nortest. Quiere decir que lo cargan, ¿sí? Y le dicen al R que lo van a usar. Y después el test es tan sencillo como escribir esto, Lilie de Lilliefrost test.test muestra. Ustedes cargan eso, escriben eso, y acá estamos haciendo el test de Lilliefrost de normalidad, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, les voy a mostrar dos corridas del paquete, ¿sí? En la primera yo simulo una muestra de 100 normales 0,1. Entonces, el test de Lilliefrost lo que hace es, cargo la muestra. Hace todo el procedimiento que nosotros dijimos, ¿sí? Estima los parámetros, calcula la distancia, la multiplica por raíz de n y obtiene el estadístico, ¿sí? Entonces, el estadístico que obtiene es el punto 0,6, ¿sí? Y nos da un p-valor de 0,36. Quiere decir que es un 36% raro. Entonces no es tan raro
y en consecuencia yo no rechazo la hipótesis nula. Quiere decir que me quedo con la hipótesis de normalidad. No es que sea cierta, pero no la rechazo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende la salida? Sí, se entiende. Está. Este D, en realidad, hay que multiplicarlo por raíz de n para hacer el procedimiento anterior. Y si, la raíz de n, si ustedes tienen 100, la raíz de 100, ¿cuánto es? 10. 10. Entonces les queda punto 0.6. ¿Sí? 0.65. ¿Y se acuerdan cuál era el valor crítico que dijimos que íbamos a usar siempre, entre comillas, que se cumplieran una cantidad de cosas? Si no, vamos para la transparencia de atrás, si no se acuerdan. 1.36. No, 1.36 es el de Kolmogorov. Ah, es verdad. De Lillefors. 0.05, ¿no era? No, 0.05 es el alfa. Ah, el 0,8 sobre raíz de n. Ese. Vamos. El 0.886. Entonces, si ustedes, bueno, si Para, pasamos- profe, una pregunta sí, antes de que sigas con esto. sí, O sea, este punto 8886 dividido sí, raíz de n, sí, ¿qué vendría a ser o sea, es este valor. Este. El valor que te deja el 5% de lo raro a la derecha. o sea, es la probabilidad de que K mayor o igual a 1.36? Sí, cuidado que esto es para Kolmogorov, no para Lillefors. Ah, El 1.36 es en Kolmogorov y .886 es en Lillefors. La ahí va, probabilidad de que pero el estadístico por raíz de n sea mayor que eso es 0.05. del estadístico por raíz de n sea mayor o igual a eso. El Ahí va, estadístico que vos calculás, ¿sí? La claro. distancia entre las distribuciones. Está, gracias. No. Está, entonces, si lo hacemos a la nuestra, que es multiplicar por raíz de n, es decir, ustedes pueden multiplicar por raíz de n de un lado o dividir por raíz de n del otro. Entonces, nosotros multiplicamos y nos dio .065, que no es tan raro como .88. No te lleves el café. Se me cebó el café. Sí. Bueno. Estamos preparándonos en la mañana. Bien. Les decía que se dan cuenta que .65 es más chico, quiere decir que estamos en la zona de no rechazo, ¿tá? En la zona significante. ¿Tá? Porque nos dio, pero no tanto, porque fíjense en que este punto 36, bueno, un 36%, sí es bastante, 36% es. Bien. Lo que pasa es que tendríamos que hacer la cuenta. Ah, no entiendo el p-valor yo todavía lo que pasa. Es eso lo que me pasa. Sí, el p-valor tiene su... Volvamos un poquito porque... Yo te iba a decir eso, profe, que me parece, por lo menos a mí, me pasa que lo veo mejor si lo hacemos como los ejemplos que hace siempre. O sea, en R entiendo que es más, o sea, es más fácil hacer las cuentas y eso, pero para entenderlo creo que es mejor ver las cuentas así como. Sí, les cuento qué pasó. Nosotros teníamos el curso de bioestadística sin R, ¿sí? Entonces enseñamos la región crítica, caes acá, caes allá. Y empezamos a usar el R y el R usa el p-valor. ¿Saben la ventaja que tiene? Es que el p-valor no te obliga a elegir un alfa. ¿Entienden? Si vos elegís el alfa, a ver, para decirlo de alguna forma, el p-valor de 1,36 es 0,05. Entonces, si ustedes se mueven para acá, tienen un p-valor más chico, porque el p-valor es el área a la izquierda. En realidad vamos a hacerlo con un ejemplo que es un poquito, bueno, pero creo que lo van a entender. Yo me pregunto, ¿esto que yo tengo es raro? Yo lo tengo en la mano. Y digo, bueno, no sé, digamos, ¿cómo decido si es raro? Entonces mido una característica. Y si esa característica me da los valores normales o frecuentes de la familia a la que ese objeto pertenece, digo no. Y si me da un valor extremo,
digo sí, es raro. Ahora, ¿cómo mido cuán extremo es? Entonces lo que yo hago es pongo el valor en el eje y mido la probabilidad de que sea más raro aún. ¿Ah? Y eso es el p-valor. El Es verdad. área o la probabilidad de rareza o de criticalidad o de insignificancia límite determinada por el valor que yo observo. Y lo comparás con tu Lo 005. comparo con mi patrón de criticalidad, que es 0,05. Entonces, si es más raro, rechazo. Ahí va. Si no es tan raro, no rechazo. Yo sé que es más difícil. Incluso nosotros, los docentes, yo no soy estadístico de profesión, estudio más bien probabilidades. Me costó un poco entenderlo, ¿sí? Alejandro estudia estadística y como que le es más familiar, pero bueno, ahora más o menos lo entiendo. Entonces el R da el p-valor. Volvemos a nuestro ejemplo. Entonces un valor del punto 36 quiere decir que deja la mitad no, deja el 36% de un lado y en consecuencia un punto 64 del otro, ¿sí? Quiere decir que es un valor bastante central. Y un p-valor muy chiquito, entonces quiere decir que deja lo normal del otro lado. Entonces ahí hay sospechas, ¿sí? Pero yo estoy de acuerdo que el p-valor tiene eso. O sea, que si el p-valor es mayor a 0,05, entonces estás afuera de la región crítica. Exacto, es exactamente eso. Ahí va. Gracias. No, de nada. Entonces, para mostrar cómo funciona, digo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo datos uniformes y les aplico el test de Lilefors? Me debería dar rechazo, ¿sí? Porque los datos uniformes son bien distintos de los normales. Están entre 0 y 1, y en particular los normales se concentran alrededor de la media y los uniformes están distribuidos, no tienen preferencia, ¿sí? Entonces digo, mi muestra 2 son 100 datos uniformes, ¿sí? Y agarro y le aplico el test de Lilefors a mi muestra 2. Entonces lo que me aparece me dice Lilefors, Kolmogorov-Smirnov Normality Test. Es importante que sea normalidad, ¿sí? Y en realidad estuve viendo, las notas de Alejandro sugiere otro paquete, pero yo en internet encontré este y este funciona bien, así que hay muchos, pero mucha gente los hace. Entonces acá me dice, los datos es la muestra 2. El estadístico me dio punto 11. ¿Tá? Y el p-valor me dio punto 0,01415. Quiere decir que es un 1 por 1000. ¿Sí? Quiere decir que es muy raro. Quiere decir que rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Pero la rechazo es natural, que la rechace es lo que tiene que pasar, porque si yo pongo datos uniformes y estoy testeando normalidad, debería de rechazar, porque no es cierto. De repente, si yo pongo 10 datos, poquitos datos, el test no se da cuenta y no rechaza. Lo que de vuelta no quiere decir que sea cierta la hipótesis nula. ¿Ah? Pero con 100 datos, este p-valor es un milésimo, ¿sí? Quiere decir que ustedes tienen que hacer esto 1000 veces y solo una vez obtienen un valor razonable, que además va a estar cerca del p-valor, va a ser punto 0,56, yo qué sé, no va a ser central. ¿Está bien? Entonces acá hay evidencia para rechazar la hipótesis. No sé si es claro, ¿hay preguntas? Y en este caso, el D no lo estamos mirando mucho, estamos viendo qué pasa más bien con el p-valor. Claro, lo que tiene el R y lo que tienen en general los paquetes estadísticos es que uno corre el riesgo de olvidar el procedimiento estadístico si sabe leer los resultados. Ujú. Pero el de fíjense, el de hay que multiplicarlo por raíz de n, ¿no? Porque para compararlo con el 0,886, como va dividido raíz de n, lo que tenemos que hacer es raíz de n por d. Entonces es 1 con 1 el valor, 1,18. Y el 1,18 es más grande que el punto 88, ¿sí?
Acá me pregunta Federico, voy a responder ahora. ¿Entienden esa cuenta? D es la distancia. La Sí, distancia se multiplica por raíz de n. Y eso sí. se compara con el punto 886. O si quieren, lo que sugiere la tabla es que en vez de multiplicar por raíz de n la distancia, dividen por raíz de n el 886. Pero a Ahí mí me va. gusta más multiplicar porque así el punto 886 es un número único que ya me queda para el Claro. 5% cuando tengo 100 datos. ¿Tá? Que es el 1.36 de Kolmogorov. Es Smirnov, ¿sí? Claro, entonces habría que multiplicar por 10, en este caso Por 10 el D. el El D D. que está acá. Y Entonces, como te quedó más grande que el... No, ¿cuánto era? sí, 0,8. me queda más grande que el 0.9 prácticamente. Entonces quiere Sí, decir que estoy en una zona de mayor sospecha, de mayor insignificancia, de mayor rareza, de mayor criticalidad, llámale como quieras. Pero está. ¿cómo es? No, es eso. O sea, Me- ¿pero por qué? ¿Porque estás como más lejos, como que estás en una distancia mayor que esa o Claro, qué? fíjate dónde caes. Volvemos al gráfico. Uso el gráfico de Kolmogorov porque no tengo el otro. Perdón, estoy yendo para adelante. Ahí, acá, Fíjate dónde caes. Este valor es 0.9 en Lillefors y vos caes en 1,1. Ah, es eso. Está. Caes en esa zona de probabilidad muy baja. Entonces Federico me pregunta, ¿por qué si el p-valor es menor que 0,05, por qué rechazo la hipótesis? Federico, el p-valor es la probabilidad que queda a la derecha, en este caso, de el valor que yo obtengo, ¿sí? ¿Ah? Entonces, si lo que queda es más chico que 0,05, quiere decir que yo estoy adentro de la región crítica, ¿sí? Como que me moví acá. Si vos estás por acá, ¿cuánto tenés? ¿Dónde está el puntero? A ver si me dicen por chat o por audio, ¿qué probabilidad queda a la 50% más o menos. y el 50%, esa fue la idea. ¿Tá? Entonces, a medida que ustedes se mueven a la derecha, empiezan a sospechar porque cada vez tienen valores menos frecuentes. ¿Sí? Y cuando llegan acá tienen un valor que es un 5% de frecuente. ¿Sí? Entonces, si es menos, dicen, está, sospecho. ¿Sí? Entonces, no sé, Federico, si se entiende. Sí, sí, Fede, es bien sutil, digamos. Pero a mí me gusta pensarlo en términos de las cosas que ocurren, digamos, ¿sí? Y la probabilidad de que las cosas ocurran. Lo que pasa es que, claro, hay que razonar probabilísticamente, ¿no? Si no quieren razonar probabilísticamente, también pueden hacer lo que se llama el razonamiento poblacional. El razonamiento probabilístico es en 0 punto tanto y el razonamiento poblacional es en porcentaje. Entonces ustedes dicen, bueno, está, si yo el número que me dio, volvemos al test, el número que me dio Lillefors es un 1 por 1000, el razonamiento poblacional quiere decir, si yo hago 1000 veces el test en la hipótesis nula, solamente una vez me da un valor tan raro. Es decir, no me va a dar, si lo hago una vez no me va a dar un valor, es altamente improbable. Pero siempre nos estamos manejando con probabilidades, nunca tenemos certeza, ¿sí? De todas formas, es extremadamente sospechoso y decimos que hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis. No sé si hay más preguntas, comentarios. O sea que si tenés un p-valor chico, como que no tendrías que hacer otra cosa. Como que, los valores que tenés no se ajustan bien o algo así. Vos tenés evidencia estadística para rechazar la hipótesis. Ahí va. En realidad, acá desde el punto de vista de la felicidad, rechazar la hipótesis nula a veces es bueno y a veces es malo. Quiero decir, la felicidad no tiene nada que ver con la estadística. Y tampoco es felicidad, pero supongan que ustedes quieren testear un medicamento frente a otro. Entonces la hipótesis nula es que el medicamento funciona mejor. Entonces, desde el punto de vista de la felicidad, está bueno rechazar la hipótesis nula, porque quiere decir que el medicamento funciona. ¿Sí?
Ahora, si ustedes quieren aplicar un procedimiento estadístico y precisan la hipótesis de normalidad y les da que no es normal, entonces no pueden aplicar el procedimiento. Entonces nos da infelicidad. Quiero decir, el rechazar la hipótesis nula no tiene connotaciones de bueno o malo, depende de la situación, ¿sí? Pero el procedimiento estadístico es decir, lo que te prende es una luz amarilla en realidad. Y te dice, no, cuidado, digamos. Tus datos me da que no son normales. O me da que tu medicamento no mejora. Pero en general, si ustedes aumentan la muestra, entonces se aproximan a la certeza de lo que ustedes están. Hay resultados teóricos que demuestran que cuando la muestra tiende a infinito, nos aproximamos a esa verdad absoluta que estamos buscando. ¿Tá? Como diciendo, si los datos no son normales, yo de repente con pocos datos puedo no descubrirlo, pero si tengo muchos datos me voy a dar cuenta. ¿Tá? Y si el medicamento es mejor, capaz que es poco mejor. Entonces con pocos datos yo no me doy cuenta, pero con muchos datos sí me doy cuenta. Y esos son teoremas matemáticos, ¿sí? De que cuando n tiende a infinito, los buenos test tienden a separar las hipótesis con probabilidad 1, es decir, siempre. Pero en la vida práctica siempre tenemos la limitación de la cantidad de datos. ¿Y ese p-valor te cambia con la cantidad de datos? ¿O no? Esa es una buena pregunta. Déjame pensar. Sí, cambia. Ujú. Cambia, porque suponete que vos, situación, bueno, podemos ir al R, ¿no? Vamos al R. Esperen, o vamos al final de la clase al R. Hacemos así. Les cuento lo que tengo y vamos al R y vemos la pregunta del si el p-valor cambia con la cantidad de datos. Dale. El test que nos queda de ajuste de distribuciones es el test chi cuadrado de Pearson. Y recién llegamos a Pearson, nuestro homenajeado de esta clase, pero créanme que era un salado. Entonces, los métodos que estamos usando hasta ahora eran para testear distribuciones continuas, ¿sí? Para modelos continuos. Y se acuerdan que cuando nosotros estudiamos modelos de probabilidad, variables aleatorias, teníamos variables discretas y variables continuas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se testea una hipótesis nula sobre una distribución discreta, ¿sí? Finita, por ejemplo? ¿Tá? Entonces, ¿qué harían ustedes? Supongan que ustedes tiran una moneda y ustedes quieren saber si está equilibrada. Entonces, la hipótesis nula, en realidad eso se puede hacer continuo, pero la hipótesis nula es que P es un medio. Y la hipótesis alternativa es que P es distinto de un medio. Entonces, ustedes miren la frecuencia. Vamos a hacerlo con un dado, ¿sí? ¿Tá? Nos preguntamos, siempre yo escuché hablar, pero nunca vi un dado no equilibrado, ¿sí? ¿Qué número es el favorito en el dado, en los juegos de dados? ¿Ustedes jugaron alguna vez algún juego de dados? ¿El 6 no es el más favorito? Sí. ¿En qué juego aparece el 6? Ah, ni idea, pero sé que es el favorito. ¿Pero alguna vez jugaron a un juego de dados? Aunque sea en la La, computadora, ¿eh? la general. A la general, ahí está. La general, juego clásico, familiar, ¿sí? Con un vasito. Un vasito, 5 dados, se tiran y configuraciones. Ahí no hay números favoritos. Digo, bueno, en realidad el 6 sí, como los puntos. A ver, cuando vos sacás 2,6 te anotás 12 puntos. Cuando vos sacás 2,5 te anotás 10 puntos, ¿no? ¿Algún otro juego de dados? El Ludo no lo conocen. Sí, el Ludo sí, o sea, es mejor el 6 también. Claro, cuando sale 6, repetís la tirada. Entonces la idea es construir un dado. Claro, si jugás al Ludo, entonces con alguien vos tenés que jugar con tu dado y el otro tiene que jugar con el dado de él, porque si el dado está cargado es igual para todos, ¿no? Pero bueno, entonces uno le pone como más peso cerca del 1, que es el opuesto del 6, entonces cuando lo tira debería salir más veces 6. Entonces esa es la situación hipotética que queremos testear. Si nuestro dado tiene probabilidades 1/3 o tiene probabilidades distintas. Entonces lo que hacemos es tiramos el dado muchas veces, ¿sí? Tenemos una muestra, por ejemplo, en el ejemplo de 1000
de 1000 tiradas de dado. Y contamos cuántas veces aparece el 1, cuántas veces aparece el 2, cuántas veces aparece el 3, el 4, el 5 y el 6. Y esto es lo que me dio lo empírico. Y por otro lado, perdón, dije, ay, está mal, estos son 1200. Por eso lo corregí para que me diera 200, porque si son 1000 queda feo, pero esto lo tengo que corregir, son 1200. ¿Está? Tiradas del dado. Chao. Y bueno, entonces me pregunto, ¿cuán distinto es ese vector de 6 valores del 200? Esa es la pregunta. Entonces, de vuelta estamos en un problema de medir distancias. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos un problema, ¿no? Tenemos 6 distancias. ¿Cómo les parece que se podamos juntar todas esas distancias? ¿Cómo? ¿Puedo repetir? ¿Cómo podemos? Porque decimos, la distancia en el 1 es de 10 resultados, ¿sí? Quiere decir que salió 10 veces más 1 de lo esperado. La distancia en el 2 es de 20 resultados. Salió 20 veces menos el 2 de lo esperado. En el 3 es de 7. ¿Cómo juntamos esas distancias? ¿Cómo las combinamos? ¿Y será la sumatoria de uno menos el otro? Tipo en cada uno de los lugares. Claro. Ahora, tenemos que tener cuidado porque si sumamos la diferencia, este es más 10 y este es menos 20. Claro, sería el cuadrado. El cuadrado, ahí está. Ya están realmente bien entrenados en estadística, porque eso fue lo que hizo Pearson. El tipo agarró y sumó los cuadrados. Entonces, la pregunta es si la suma de los cuadrados es grande o es chica. Y ahí es donde hay que hacer probabilidad, ¿sí? Para ver cuál es la probabilidad de que el tamaño que yo obtengo sea mayor o menor que algo, ¿sí? Entonces, el estadístico que propuso Carl Pearson, es muy divertido porque se escribe con K, Carl, pero él se llamaba con C. Y en una enciclopedia o en algún lado empezaron a escribirlo con K porque se equivocaron y después siguió con K, cambió su inicial. Entonces, lo que sumamos es, este E sub I es el esperado y este O sub I es el observado. Entonces lo hacemos al cuadrado. Pero todo eso tenemos que normalizarlo para que haya convergencia y dividimos por la esperanza del resultado. Entonces, lo que hacemos es 200 menos 210 al cuadrado dividido 200. Eso es lo que corresponde al desvío del 1. Después 200 menos 180. ¿Tá? Y acá la observación es cómo se calcula el E sub I. En los dados es muy fácil, pero en general es N por P sub I, donde P sub I es la probabilidad de la clase, ¿sí? Cada clase tiene una probabilidad teórica y no tienen por qué ser iguales las probabilidades teóricas, ¿sí? No importa, pero son las teóricas y multiplicamos el N por P sub I. Entonces, en nuestra cuenta, el NP sub I es 200, ¿sí? Entonces dividimos por 200, fíjense en que el E sub I el 200, es factor común de todos los términos, entonces podemos sacarlo para afuera. Entonces hacemos nuestra cuenta. 210 menos 200 al cuadrado, 180 menos 200 al cuadrado, 207 menos 200 al cuadrado, 212 menos 200, ¡pam! ¿Tá? Hago la cuenta y me dio 4.09. Entonces, este 4.09 es la medida conjunta de distancia de lo que yo observé a lo que yo esperaba. Entonces la pregunta es saber si esto es grande o chico. Y le hago una pregunta así a quemarropa. ¿Les parece grande o les parece chico este 409? Y parecería como grande, ¿no? Claro, pero fíjate que tenés números de tamaño 200. Es No, decir, ¿no depende del tamaño de la muestra? depende del tamaño de la muestra, sí. Pero en realidad, sí. O sea, hay una tablita para eso, ¿no? Claro, hay una tablita, exacto. Y hay un software en R, ¿tá? Que nos dice, claro, pero ese es el tema crítico de trabajar probabilísticamente, de saber cuáles son las probabilidades para el TN.
¿Cuál es la probabilidad de que Tn sea mayor que 409? Eso es el p-valor. La probabilidad de que el Tn me dé mayor que 409 es, si yo tengo la distribución del Tn, tengo la distribución para acá del Tn, hago la rayita y me fijo en la cola cuánto es el 409, cuánto me deja en los valores mayores. Y eso me da el p-valor. Y si eso me da chiquito, está, sospecho. Entonces, acá viene el teorema. Pearson lo que demostró es que ese estadístico converge, así nomás como está crudo, a una variable aleatoria que depende de la cantidad de clases, en este caso 6. Y el parámetro de esta variable que se llama chi cuadrado, esta es una letra griega, ¿sí? Que se llama la chi o la ji. En realidad, creo que en griego se dice ji, pero como se escribe chi en inglés, nosotros decimos chi, digamos. Pero bueno, ustedes pueden decir tanto ji cuadrado como chi cuadrado, ¿se entiende? Que depende del parámetro este. Y en realidad lo que es esa chi cuadrado es la suma de variables aleatorias normales estándar elevadas al cuadrado. Entonces, fíjense, acá no hay compensación de signos porque elevamos al cuadrado. Y es como que cada sumando de estos fuera una variable normal. Esa es un poco la heurística. Pero hay una cosa rara. ¿Cuántos sumandos tienen acá en el caso del dado? 6, ¿no serían? 6. Y la chi cuadrado suma solo 5 normales. No 6, K-1. Eso es un argumento de dependencia, digamos, que en la demostración se ve y que Pearson se dio cuenta y que es sutil, digamos, y que nosotros no vamos a entrar en el detalle de la demostración. Pero la regla es que esta cantidad que se llama los grados de libertad de la chi cuadrado son 1 menos la cantidad de clases. Cuidado que son las clases que están fijas, ¿sí? Es el 6, no es la cantidad de datos. La idea es que si yo tengo muchos datos voy a estar cerca de esto. Entonces acá nos podemos hacer una idea de cuánto es un valor raro o un valor frecuente. Fíjense, tenemos una suma de 5 normales al cuadrado. La pregunta es, les voy a hacer una pregunta difícil. Supongan que ustedes sortean una normal, estándar, y le toman el valor absoluto. Entonces obtienen un número positivo, ¿sí? Obtienen un número positivo. Ese número positivo, ¿qué esperanza tiene? ¿Se entiende la pregunta? Lo digo en el chat. El valor absoluto ese, ¿a qué te referís? No es el valor absoluto, sino el cuadrado. Me refiero a esto, lo digo en el chat. ¿Cuánto vale la esperanza de una normal 0, 1 al cuadrado? 0, ¿no? No, no es 0 porque está al cuadrado. Los números son siempre positivos, no te va a dar 0. Mm, Mu al cuadrado. No, porque mu es 0. Es una normal 0, 1. Fíjense cuánto vale sigma cuadrado. Es igual a la esperanza de z menos EZ, estoy escribiendo cuadrado en el chat. Esperen que me falta un paréntesis. El sigma cuadrado es la esperanza, ¿ven el chat? Sí. Sí, sí. Es la esperanza. Pregunta de profesor, dice Anita. Bien. Bien. Sigma cuadrado es la esperanza de z menos EZ cuadrado. Entonces, fíjense, el EZ, ¿cuánto vale en este caso si es normal estándar? 0. 0. Entonces, la esperanza de z cuadrado vale el sigma cuadrado. ¿Y cuánto es el sigma cuadrado de una normal 0,1? Es 1, ¿sí? Normal, precisamente. Ahí está, Sofía me dice 1. Entonces, la idea es que cada uno de estos sumandos que ven acá,
Esperen que me voy. Cada uno de estos sumandos que ven acá es como un 1 más o menos. El valor más, bueno, no es el valor más probable, pero la esperanza es 1, ¿sí? Entonces, si ustedes suman 5 de estos, ¿cuál es la esperanza de un h cuadrado sub 5, con 5 grados de libertad? 5. Y 5. Entonces, eso está bueno porque eso les permite comparar este 4. Entiende que ese 4 es más chico que la esperanza. Entonces es razonable que a la derecha deje más del 50% de la probabilidad. ¿Se entiende ese razonamiento? Más o menos, no entiendo por qué decís que es 1 la esperanza. Porque podría ser otro valor en realidad, entre 0 y 1, ¿o no? Bueno, sí, podría, pero no es, digamos. Esta es una normal 0,1. Una normal estándar, ¿sí? Y la esperanza del cuadrado te da 1. Es una cuenta, digamos. La integral de no sé qué, ¿se acuerdan cómo se hacía? Da 1. Ah, está. O sea, la esperanza de z cuadrado sería. Capaz que lo que vos estás diciendo es que el valor podría ser distinto. Ahí tenés razón. Claro, sí, era eso. Pero la esperanza es 1. Es decir, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Esperamos un 1, de repente te da un 0,8, de repente te da un 0,3, de repente te da un 1,2, de repente te da un 1,5. ¿Está? Pero vos sumás 5 y ahí más o menos se compensa. Y Está, estás claro, ahí alrededor de va, ya 5. entendí. Entonces la idea es que ese valor de un h cuadrado sub 5 es más o menos 5. Entonces 4 es un valor más o menos chico. ¿Está? Entonces, bueno, esto es lo que le decía que la mnemotecnia, la idea es que cada una de estas converge a una z cuadrado, porque está al cuadrado, pero una de ellas desaparece. ¿Está? En realidad el fenómeno de que una de ellas desaparece está vinculado al hecho de que la suma de las probabilidades da 1, ¿sí? Entonces es como que la última probabilidad ustedes la despejan de las otras. Como que acá, si yo en esta tabla no les diera este valor, el 202, ustedes podrían calcularlo. ¿Cómo lo calcularían el 202? Como 1 menos. Bueno, en realidad no es 1. Yo dije No. 1, pero no es 1. Como Es 1000 menos la suma de todo claro. lo demás. En realidad acá les decía que es un 1200. Porque primero puse 1000 cuando preparé la clase, pero después me di cuenta que si pongo 1000 el esperado es 166,6666 y no me gustaba. Entonces puse 1200 para que quede más lindo, ¿sí? Entonces está, suma 1200 menos esto, menos esto, menos esto, menos esto, menos esto, y les da el 202. Entonces ustedes tienen 5 grados de libertad, ¿sí? Tienen 5 números que ustedes pueden fijar, o que se fijan al azar. Y el sexto ya no es azaroso. Entonces hay como 5 niveles de azar, y por eso la chi cuadrado tiene 5 grados de libertad. ¿Está? Y bueno, dicho esto, presentamos la variable aleatoria chi cuadrado, esa viene en el core del R. Fíjense en que chi-square o chi-square, no sé cómo es la pronunciación del inglés, no sé cómo decirlo, es chi SQ. SQ es del cuadrado, que se llama chi cuadrado, Pearson le puso. Y bueno, y tenemos los 4 comandos, que D me da la densidad, P me da la distribución, Q me da el cuantil, que es el que yo uso para el test, y R me simula variables. Y acá quiero hacer un comentario histórico en el marco de la historia del curso. No sé si ustedes se acuerdan de que al principio, cuando nosotros hablábamos de probabilidad, hablábamos de densidad, hablábamos de distribución y hablábamos de simulación. Y nos quedaba difícil explicar para qué se usaba el Q. ¿Tá? Y ahora, cuando hacemos estadística, el Q lo usamos permanentemente. El Q-norm se usa permanentemente, ¿sí? Para calcular los cuantiles. ¿Tá? Y el DF es el número que nosotros tenemos que pasarle, es los grados de libertad, ¿sí? Que son esos 5 grados de libertad que tiene el ejemplo del dado, ¿sí? Entonces, nosotros vamos al R y decimos, el cuantil para la chi cuadrado en 0,95, en realidad acá es un punto, 0,95, pero el látex me lo cambia a coma porque
cree que yo quiero poner una coma, porque está en español. 5 son los grados de libertad, me da 11,7. Quiere decir que 11,7 es el nivel de lo raro. Quiere decir que 4 es totalmente aceptable, ¿sí? Y eso es lo que decimos acá. La región crítica es Tn mayor que 11,7. Entonces no estamos en la región crítica, no rechazamos H0 y no hay evidencia estadística para suponer que el dado no esté equilibrado. No sé si hay alguna pregunta. Mauro, ¿querés preguntar? No, estoy masticando ahí eso. Sí. No, me pareció por eso. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, yo sé, ustedes están pensando, esto no se entiende bien, pero ¿qué pregunta hago, no? Hay que procesarlo un poco. Sí, sí. Pero, a ver. ¿Esta la subís ahora en un rato? Sí, sí, claro, sí, sí. Está bien. Bueno, entonces ahora tenemos, esta creo es la última transparencia. Nada, presento el test de chi cuadrado en el caso general, ¿sí? Porque lo hicimos para el dado, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Ustedes tienen una variable aleatoria que toma valores categórica, como se dice en estadística aplicada, que toma K valores distintos con estas probabilidades y tienen K clases. Entonces calculan el mismo estadístico, ¿sí? Suman hasta 6 o hasta 10 o hasta la cantidad de clases y eso va a converger a un H cuadrado con K menos 1 grados de libertad. Entonces, si tienen una significancia alfa, calculan el cuantil de esta forma, con este comando, y si el estadístico Tn es mayor que el cuantil, rechazamos la hipótesis nula. En caso contrario, no hay evidencia estadística. ¿Sí? Esta es la formulación abstracta del test, pero a mí me gusta más hacerlo con un ejemplo porque creo que se entiende mejor. ¿Sí? Profe, una pregunta sobre Sí. el comando en R. Sí. Dijiste que el cuantil se calculaba con alfa y el K-1 de los grados de libertad, pero vos en la anterior pusiste 0,95, o sea, pusiste 1 menos alfa, Tenés creo, razón. Sí, sí. ¿no? Sí, sí, me equivoqué. Es 1 menos alfa lo que hay que poner. Lo hice bien, está mal acá. O sea, ¿es 1 menos alfa Sí. lo que hay que poner o te equivocaste vos en el ejemplo? No, me equivoqué acá. Ah, Está mal. Acá es 1 está menos alfa. perfecto. Porque el cuantil, el R, bueno, en realidad hay una forma de decirle que lo calcule bueno, ya me mareo izquierda-derecha, a la derecha, pero en general lo calcula a la izquierda, lo calcula como en el gráfico, ¿sí? Es decir, calcula la probabilidad de lo que queda para el 0. ¿Sí? Claro, está bien. Entonces acá es 1 menos alfa, ya lo corrijo, ¿sí? Cuando subo las transparencias lo corrijo. En el video no puedo corregirlo, no tengo forma. Bien, entonces esto es lo que quería contarles y vamos entonces en los 5 minutos que tenemos a experimentar un poquito en R. Si les parece, déjenme ver qué tengo que hacer. Stop share. Aquí estamos. A ver, abro mi R. Aquí está el R. Vamos a compartir pantalla. El RStudio. Entonces, acá vamos a file. Están viendo el R, ¿no? Sí, sí, se ve. Perfecto. Déjenme ver. Tengo guardado algo para mostrarles. Listen files, a ver qué tengo. Tengo el KST. Vamos a un. Acá. Entonces, estos son viejos. Vamos a file. Ahí. Entonces acá vamos a trabajar un poquito. La pregunta es,
si cambia el p-valor, primero acá ya les cuento. Acá a la derecha está la chi-square, la chi cuadrado, ¿sí? Que lo busqué en el help, ¿sí? Y acá saqué Esto está copiado, yo para la clase hice así, ahí. Para la clase lo copié y lo pegué. Es exactamente esto lo que les mostré, ¿sí? Acá da más opciones, pero en realidad no las vamos a usar, ¿sí? Pero bueno, lo que queríamos ver es entonces, vamos a poner un n, vamos a empezar con 10 y vamos a hacer una muestra que sea normal de n, ¿sí? Y vamos a hacer es decir, la pregunta es si el p-valor cambia con el tamaño de muestra. Cuando la hipótesis nula es verdadera. Entonces van a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. Entonces yo lo que voy a hacer es un KS test, un test de Kolmogorov, entre la muestra y la p-norm. Acá, déjenme ver si funciona así. Fíjense lo que pasó. ¿Están viendo todos? Se ve Sí. ¿El p-valor cuánto dio? más chico que el estadístico, ¿no? El estadístico dio .37, ¿sí? El estadístico hay que multiplicarlo por raíz de n y ahí hay una distribución. En realidad con 10 todavía no se aplica la ley, la convergencia, ¿sí? Ah, pero lo que comparás con el p-valor es d por raíz de n, no Sí. d. Ah, ta. No, con el Me p-valor confundí. no. Lo que Ah, comparás con el cuantil, sí, con el eso. 1, si tuviéramos más de 30 datos sería 1,36. Pero acá con 10 datos, vieron que la tabla que yo les mostré de Lilefors tenía para 2 datos, 3 datos, 4 datos, hasta 30 datos. Y después decía más de 30. ¿Tá? En realidad, lo que se hace en estadística es cuando tienen pocos datos, calculan exactamente la distribución y no usan el límite, porque todavía no se aproximó lo suficiente. ¿Tá? Nosotros en el curso de estadística decidimos, para simplificar, enseñar los procedimientos con muchos datos, nada más. ¿Tá? En realidad eso está bien para el curso, pero está mal para la vida, porque ustedes después vienen con 10 datos y no se puede usar el límite. Pero bueno, todo no se puede. Pero en realidad, a ver, este test, vamos a ver ¿qué es lo que debería dar este test? ¿Rechazo o no rechazo? Yo simulé normales, ¿no? N normales, 0,1, porque no le puse nada. Y lo medí contra la normal 0,1. Entonces debería darme rechazo o no rechazo. ¿Qué les parece? No rechazo, ¿no? No rechazo. Claro. Entonces me debería dar un p-valor chico o un p-valor grande. 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 Sin embargo, me da bastante chico. No me da menor que 0,05, pero me da chico. Quiere decir que con 10 datos yo todavía no veo bien la historia. Vamos entonces a poner 50 datos y hacer lo mismo. Ah, El p-valor casi se fue a 1. Claro, acá hay azar también, porque a veces están más pegados y a veces están menos. Vamos a no ser tan violentos. Vamos a poner n. 0,3. ¿Tá? Como que creció el p-valor. Vamos a poner 30. 0,4. ¿Entienden? Cada vez van más a la zona central. Quiere decir que cada vez se equivocan menos.
Claro, está bien. ¿Tá? 50 datos. $60 datos. Está bueno, acá es azar, dio 0,2, como que a pesar de que eran 60 datos, dio más sospechoso que con 50. O sea, profe, mientras más grande el p-valor, más seguro voy a estar de que está lejos de la región crítica. Sí, Por sí. eso no lo voy a rechazar. Y por otra parte, mientras más chico el p-valor, más sospechosa la hipótesis. Claro. O sea, más tendería a estar en esa Exacto, región que nosotros consideramos exacto, mala. exacto. Sí, genial. Entonces vamos ahora a hacer otra cosa. Vamos a poner una normal bien parecida a la 0,1, pero que no es la 0,1, a ver si el T se da cuenta, ¿sí? ¿Entiende lo que hice acá? Cambié la muestra. La muestra ahora tiene media 0,1. Quiere decir que está corrida un poquito. Esto visualmente en 10 datos es imperceptible, yo creo. En una media 0, media 0,1. A ver, Vamos a ver qué pasa. Fíjense que dio zafó. un p-valor de 0,83. ¿Rechazo o no rechazo? No. ¿Y debería Ah, no, rechazar? sí. Sí, Sí. Y sí. Lo que pasa es que ese 0,1... pero vamos a 50 datos. Sí, vamos más despacio, vamos a 25 datos. Tampoco se da cuenta. mm, Entiende que es importante no aceptar, digamos. Nosotros no nos casamos con nadie, ¿sí? Bueno, sí, nos casamos, pero digamos, en estadística no nos casamos con la hipótesis nula. ¿Tá? Y acá no, vamos a hacerlo de vuelta, a ver. 0,6, 0,5, 0,4. Ahí se dio cuenta. Entonces es medio azarosa la cosa. Claro que es azarosa. Es que es la esencia del curso, el azar. Sí, ¿no? Lo que pasa que yo vuelvo a lo siguiente, digamos. Uno quiere entender, si uno quiere saber, si va a la Facultad de Ciencias es porque quiere saber, quiere entender cómo funcionan las cosas, ¿sí? ¿Qué causa qué cosa? Y la estadística es para cuando uno está desesperado, para cuando uno no puede entender. Por ejemplo, el clima, ¿sí? Uno quiere saber si va a llover mañana. ¿Y a qué conclusión llegaron los climatólogos? No se puede saber si va a llover mañana con certeza. Se puede dar una probabilidad de que llueva. Se usan métodos estadísticos. ¿Entienden? Es decir, ¿por qué? Porque hay ecuaciones físicas de la atmósfera, ¿sí? Son ecuaciones en derivadas parciales. De la atmósfera y del mar, además, porque la atmósfera y el mar interactúan, ¿no? Vienen, bueno, en fin. Entonces, los tipos tienen, los meteorólogos, como Marcelo, les comenté, Barreiro y Madeleine, unos modelos de clima global y corren esas ecuaciones en todo el mundo, en el globo terráqueo. No los corren ellos, pero ellos toman datos de ahí con grillas de lo que pasa en los puntos y datos reales, tienen unas cosas bárbaras, pero es tan grande el sistema que esos pequeños errores de cálculo en cada iteración y en cada punto, al final dan un resultado que no es un resultado determinístico, es un resultado estocástico. ¿Tá? Entonces sí, claro que es azaroso. Sí, sí, esa es la esencia de la estadística. Seguimos entonces. Claro, el tema es cómo hacer para reconocer que n te va a dar algo bastante seguro. Y bueno, y de eso nos encargamos nosotros. El teorema central del límite un poco te dice cuál es la distancia entre tu promedio. Después, fíjense, porque esto parece de locos, pero es divertido. Vos primero demostrás que el promedio converge a la esperanza. Después te preguntás a qué velocidad y multiplicás por raíz de n. Y tenés el TCL. Hay una tercera generación de resultados que lo que te dice es a qué velocidad converge el TCL. ¿Entiende? Porque nosotros estamos cambiando, permanentemente estamos cambiando el estadístico por la distribución límite. ¿Tá? Y el número que usamos es 30.
Pero bueno, queremos saber cuán cerca estamos. Entonces ahí hay una tercera generación de resultados. Ujú. Pero sigamos, la pregunta es acá, acá no se da cuenta, ¿no? Con 25 no se da cuenta. No sé si voy muy rápido, llegan a ver los Sí, sí, se ve que cambia. 0,4, acá 0,02, está acá dio, pero no se da cuenta. Vamos a ver qué pasa con 50. No se da cuenta. Bueno, ponemos 100. Tampoco se da cuenta, ¿no? Bueno, ahí dio chiquito, ahí se dio cuenta. Pero la mayoría de las veces no se da cuenta. Capaz que porque es muy parecida. Sí, claro. Por eso la pusimos así. Bueno, pero vamos a poner 1000. A ver cómo es. ¿Qué tengo que hacer? Así. Ahí se dio cuenta. Ahí se dio cuenta. Ahí se dio cuenta. Ahí se Ujú. dio cuenta. Quiere decir que con 1000, bueno, acá no se dio cuenta, pero la mayoría de las veces con 1000 se da cuenta. Claro, está bueno. Entonces sí, la respuesta es sí, el p-valor cambia con los datos. Vamos a poner 10.000 ya que estamos. Claro, lo que pasa es que 10.000 datos. Vayan ustedes a recolectar 10.000 datos de insectos. Yo qué sé, es imposible. Acá ven que da menos 16, acá no se equivoca. Nunca. Y si estuviera comparando con una normal 0,1, también se equivoca cada vez menos. Sí, acá con una normal, vuelvo a la normal 0,1. No, en Claro, realidad, un 5% de las veces te equivocás. ahí va. Porque aún bajo la hipótesis nula puede darse esa situación extrema. Claro, ahí Lo que va. pasa es que se aplica al principio de que si es una vez, no vas a tener mala suerte. Por eso el estadístico siempre cruza los dedos. Está bien. Bueno, nos pasamos pila de rato. Disculpen si tenían clase o algo. Entonces yo... Era necesario, profe. bueno, me alegro. No, yo no tengo problema, pero trato de ser respetuoso del tiempo de los estudiantes. Entonces ahora voy a dejar de grabar. Ahí va. Gracias, profe. Hasta Bueno, luego. nos vemos. Gracias. Nos vemos el martes.